Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto de saludarles. Bienvenidos y bienvenidas a la edición estelar de Costa Rica Noticias. Estos son nuestros titulares. Las deudas de los hogares costarricenses se han duplicado en los últimos 7 años. Un proyecto de ley ayudará a quienes están altamente endeudados. Según el presidente Carlos Alvarado, la resolución del Consejo Nacional de Salarios que reduce en un 23% el salario mínimo de los periodistas debe ser revisada. Hacienda promete que pagarán aguinaldos a tiempo. Las cifras fiscales positivas también permitirán que las tasas de intereses bajen. Expertos instan a los padres de familia a educar desde edades tempranas a sus hijos sobre temas de cambio climático. Y en la información deportiva, la Selección Nacional Femenina hace un análisis completo de la triangular, donde ganaron el primer lugar y se clasifican al preolímpico de cara a un pase a Tokio. Iniciamos. El sindicato de jueces planteó una nueva acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Finanzas Públicas y señalan que si la acción del diputado Pedro Muñoz contra el acuerdo de la Corte por los salarios es acogida, el plan fiscal se aprobó indebidamente. En septiembre, el diputado Pedro Muñoz planteó la acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo de la Corte de seguir fijando los salarios judiciales como lo establecen 3 reglamentos internos. Eso trajo cuestionamientos de si lo que pretendían en la Corte era salirse de la regla fiscal. Ante esto es que se planteó la acción. Sin embargo, el sindicato de jueces planteó una nueva acción de inconstitucionalidad, alegando que si la sala da con lugar la acción del diputado, entonces estarían contradiciéndose. Esto porque la Ley de Finanzas Públicas sí afectaría el funcionamiento y organización del Poder Judicial, y con ello tuvo que aprobarse en la Asamblea con mayoría calificada, es decir, 38 votos, y no como se hizo. Estamos invocando la inconstitucionalidad de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, señalando que en caso de que se avale la interpretación que está haciendo de legalidad el señor diputado y las cámaras que lo apoyan, pues precisamente eso implicaría que definitivamente esa ley se habría aprobado con violación del procedimiento constitucionalmente establecido por el Reglamento de Orden y Disciplina de la Asamblea Legislativa. Por ahora la acción del diputado está en estudio, la de los jueces en el proceso de admisibilidad, pero estarán al tanto de lo que ocurra porque podrían ser diferentes los panoramas. La Ley de Finanzas Públicas fue aprobada luego de que la Sala Constitucional resolviera que no habían vicios de inconstitucionalidad. Los aguinaldos del sector público serán pagados a tiempo y tasas de interés podrían bajar debido a mejores cifras fiscales que presentó el Ministerio de Hacienda. En diciembre del 2018, el Ministerio de Hacienda se vio en apuros por no tener la liquidez necesaria para pagar los aguinaldos del Poder Ejecutivo, situación que preocupó a miles de familias. No obstante, debido a una mejor recaudación y a la contención del gasto, este 2019 la historia será muy distinta. Tenemos el pago del aguinaldo, que a diferencia del año pasado, que tuvimos dificultades para honrarlo de manera oportuna, lo estaremos haciendo. En la entidad señalan que las cifras fiscales positivas darán como resultado en un mediano tiempo mejores tasas de interés para los costarricenses. Sí se convierte en una muy buena noticia porque podemos vislumbrar hacia adelante menores tasas de interés y sobre todo menor incertidumbre. La incertidumbre que teníamos hace un año, que incluso teníamos antes de julio, que si Hacienda iba a estar listo, no iba a estar listo, que si iba a entrar o no a regir, ya eso cambió. Y lo que tenemos es un ministerio con un equipo totalmente decidido a que esa reforma fiscal no solo se implementó, sino vamos a mantenernos vigilantes que se siga cumpliendo. Expertos coinciden con Hacienda de que si se mantiene este nivel fiscal, podría crecer la seguridad financiera de los costarricenses y mejorar sus cuotas en los créditos. Y esto a largo plazo podría dar golpes de timón en las tasas de interés para que los costarricenses estén pagando menores tasas de interés porque habrá menores presión hacia
estar endeudados o hacia financiamiento interno o externo. Eso se traduce que en algún plazo, esperemos que en un corto o mediano plazo, estas tasas de interés se puedan ir ajustando en el sector financiero y así todos los costarricenses poder tener un financiamiento mucho más barato al que ahora tenemos con estas tasas de interés que están muy elevadas. En la cartera tributaria mencionan que la gestión de deuda como los canjes, la colocación en mercados internacionales y la aprobación de los créditos de apoyo presupuestario, que junto con otros créditos multilaterales se traducirán en beneficios para las empresas y familias costarricenses, favoreciendo nuevas inversiones y emprendimientos. El gobierno presentó este viernes un programa que pretende disminuir el endeudamiento en los hogares. Esta iniciativa tiene como objetivo reacomodar créditos a plazos y tasas mucho más accesibles. Según datos de la SUGEF, los niveles de endeudamiento de las familias están en cifras históricas. De junio del 2011 a junio del 2018, el promedio de deudas de una familia costarricense se ha duplicado, pasando de unos 4.400.000 colones a 8.500.000 colones. Debido al panorama, el gobierno presentó este viernes el programa denominado Salvamento para Personas con Sobreendeudamiento. Este es un programa de crédito que se coordinará con los bancos estatales para beneficiar a personas asalariadas. Consiste en crear una línea de crédito que reestructure las deudas de una persona a una tasa atractiva y a un largo plazo para que las familias tengan un alivio económico y puedan hacer frente a las obligaciones. Esto resultaría en una disminución en los índices de mora y daría mayor disponibilidad de efectivo a estos deudores. Esta medida empieza a regir a partir de que se publique una directriz la semana próxima, con el alcance que es para los dos bancos estatales, y se invita al Banco Popular, porque es un ente público no estatal, a seguir en la misma línea y a acoger el crédito de salvamento. De lo que se trataría entonces es de que a partir de ese momento de la publicación ya las personas puedan acudir a estos dos bancos estatales con el mapeo completo de las deudas que tienen para poder ser refundidas. En particular, en el crédito a los hogares, el que destacó fue el crédito al consumo, que crecía a tasas todavía más rápido que el crédito a la vivienda. Ya esas tasas se han venido moderando, pero con el crecimiento que se alcanzó en esos años, se llegó a un nivel de endeudamiento muy alto de los hogares. Estas condiciones se darían a las familias endeudadas a cambio de que participen en un programa de educación financiera y con ello se logre reducir las altas deudas en el país. Que tienen que ir de la mano con educación financiera, que las personas entrando en el programa no contraigan nuevas deudas, y es un programa para salvar sus finanzas y también para ordenarlas. También de la mano de esto vienen al menos 2 proyectos de ley relacionados con este sistema. Quienes se beneficien de este programa no podrán ser sujetos de otro crédito de consumo en el tanto no hayan amortizado al menos el 50% del saldo de dicho préstamo. Para poder habilitar este programa se deben realizar varios cambios legislativos que se propondrán en un proyecto de ley que será presentado por el ministro de la Presidencia la próxima semana. La educación financiera es la apuesta que el presidente del Banco Central y economistas hacen para reducir el alto endeudamiento de los costarricenses. Ante el panorama de endeudamiento en Costa Rica, el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, apuesta a la educación financiera en el país. De ahí la implementación del programa Salvamento para Personas con Sobreendeudamiento. El MEC también inició esta semana una serie de convenios con entidades financieras del sector privado para brindar capacitación a quienes tengan problemas económicos. Una parte fundamental de estos, me parece que de estos esfuerzos que se están haciendo es la educación financiera, ¿no? Y los esfuerzos de educación financiera que el Poder Ejecutivo, el gobierno, las entidades financieras en colaboración han venido dando para mejorar justamente el nivel de educación de las personas en materia financiera. ¿Por qué es esto importante? Porque realmente cuando las personas saben cómo manejar sus ingresos, sus recursos en una forma más sana, van a evitar caer en estos problemas de sobreendeudamiento, ¿no? Otra de las alternativas que dan los economistas es buscar flexibilización de los créditos, unificarlos si es que tiene varios préstamos, así como también reducir las tasas de interés no solo de nuevos créditos, sino de quienes tienen años de haberlo adquirido. Otro de los consejos es acercarse a la entidad bancaria para analizar opciones de largo plazo y mejores condiciones que permitan al cliente tener mayor flujo de dinero y evitar más deudas con el uso de tarjetas de crédito.
Es importante entender que la sociedad está tomando una decisión de reestructurar sus gastos y esto sí va a estar afectando el consumo, por lo menos lo que es el mes de octubre y noviembre. En diciembre lo que vamos a ver es un aumento significativo del consumo porque, bueno, la sociedad va a tener en sus manos un aguinaldo. De acuerdo con estudios de la Universidad Nacional, el consumo privado de los hogares se viene desacelerando desde el tercer trimestre del 2015. Los descensos en el índice de confianza del consumidor están relacionados con el alto endeudamiento de los hogares, que reduce la capacidad de consumo actual. La Asociación Pro Defensa al Consumidor inició un proceso colectivo legal en contra de la usura que afecta a miles de tarjetavientes. El proceso colectivo busca que un numeroso grupo de consumidores víctimas de esos atropellos hagan el reclamo del exceso de dinero pagado en intereses. Esa organización analizará caso por caso en forma detallada. Lleguen a los tribunales de justicia a solicitar la indemnización de todo lo pagado en exceso por tasas de intereses usureras. Si se han beneficiado de forma irregular las entidades que otorgan tarjetas de crédito, que les devuelvan ese dinero a los costarricenses que los han empobrecido. Un proyecto de ley propone incorporar la educación financiera en los programas de estudios de escuelas y colegios. Decisiones que llevan a muchas personas a un endeudamiento desmedido y sin control, refleja la urgencia de incorporar la educación financiera en los distintos ciclos de la enseñanza formal del país. Bajo ese criterio, la legisladora de la Unidad Social Cristiana, María Vita Monge, presentó un proyecto de ley para dar ese paso desde la enseñanza preescolar hasta la secundaria. Según la legisladora, la deuda de más de 1.303.000 colones por tarjetas de crédito, lo cual aumentó en solo un año en 166.422 millones de colones, demuestran el problema de los costarricenses para el manejo de sus finanzas personales. Yo creo que la situación de endeudamiento que está viviendo el país se debe a que muchos de nosotros, los adultos, no tuvimos esa educación, no se nos enseñó cómo administrar nuestros dineros y tenemos estudios que para el 2018 dice que hay un endeudamiento de los costarricenses de más de 1 billón de colones. La iniciativa propone adicionar 2 incisos a los artículos 2 y 3 de la Ley Fundamental de Educación, de manera que se introduzca en la normativa el estímulo para el desarrollo de una conciencia financiera y una cultura hacia el ahorro. El proyecto también lo respalda el legislador del PAC, Welmer Ramos. Uno de los temas tendría que ser hablarles de la inconveniencia de las tarjetas de crédito a los niños desde pequeños, en esas lecciones. No, los medios de pago es lo de menos. Lo que está mal es que si la gente no tiene objetivos, comienza a hacerse víctima de los objetivos de usureros y entonces termina navegando en que los sobreendeudan y que lo ponen en esclavitud financiera. La iniciativa da un plazo de 12 meses al Ministerio de Educación Pública para que diseñe los cambios y estrategias necesarias luego de la aprobación de la normativa. Hacemos nuestra primera pausa y ya volvemos. Hacienda promete que pagarán aguinaldos a tiempo. Las cifras fiscales positivas también permitirán que las tasas de intereses bajen. Para que los vecinos no tengan que ir tan lejos a buscar productos de canasta básica, para darles un servicio de comida a los trabajadores. Mi nombre es Juanita Varela Soto. Logré abrir mi SOA y pulpería en Cuadrante Surquí con el financiamiento de Banca para el Desarrollo. Para promover la inclusión financiera, para contribuir a la reducción de la pobreza. Banca para el Desarrollo. Financiamos y apoyamos proyectos con acompañamiento del INA. Contacte nuestros operadores financieros acreditados. Situación de peligro. ¡Alto! Es importante que cuando seas pasajero de moto, viajes siempre seguro. Utiliza el casco bien abrochado y dispositivos de seguridad. Y recordá llevar una mano en la faja de quien te lleva y la otra en la espalda, con las rodillas siempre apretadas. Compartí este consejo con tus amigos. Hagámonos visibles y prevengamos accidentes. Un mensaje de Brigada Vial y COSEBI. Nadie quiere ser timado ni perder el dinero que tanto le ha costado obtener. Por eso, para evitar ser víctima del phishing y que los delincuentes no roben su clave o información valiosa, se debe seguir los siguientes consejos básicos para el manejo del equipo informático. Por ejemplo,
Se requiere mantener actualizado el sistema operativo, aplicar las actualizaciones y recomendaciones del proveedor, contar con software antivirus y anti-spyware, y además activar las funcionalidades de seguridad del sistema operativo, como el firewall personal. Se recomienda eliminar correos sospechosos o que no conoce su procedencia y sospechar de direcciones numéricas o vínculos que le generen duda. Se aconseja no reutilizar las claves de sitios de banca electrónica en otros servicios como redes sociales y también no exponerse a los Wi-Fi públicos donde ingresa cualquiera. Las transacciones financieras deben realizarse solo en sitios seguros. Si se visita un café internet, debe asegurarse que tenga los requerimientos necesarios. Cabe recordar que el Banco Nacional tiene en sus agencias equipos con la seguridad adecuada para el uso de Internet Banking. Importante tomar en cuenta estos consejos en el uso de computadoras, tanto si está en el hogar como en el trabajo. Si va a desechar el equipo, sea una PC portátil o un disco duro, debe buscarse una aplicación de borrado seguro. Para impedir el acceso a la información, debe cuidarse de ingresar información confidencial en dispositivos como USB o llave malla, pues son fáciles de perder. Utilizar contraseñas robustas difíciles de adivinar por otras personas y nunca dejarlas a la vista, y no usar las mismas claves personales para las de la empresa. Banco Nacional, juntos somos progreso. Banco de Costa Rica te trae el tipo de cambio. El dólar se cotiza este viernes en 578 colones con 69 céntimos la compra y la venta en 583 colones con 69 céntimos. El tipo de cambio fue presentado gracias al Banco de Costa Rica. La discusión de una reforma al Código de Familia, aprobada en segundo debate, generó polémica esta semana en el plenario legislativo, pero también otros temas ocuparon el interés de las y los legisladores. Prejuicios o temores machistas, esa fue la idea que expresó la legisladora social cristiana María Vita Monge al calificar afirmaciones de dos de sus compañeros diputados al momento de la discusión en segundo debate del proyecto de reforma al artículo 35 del Código de Familia, que establece la igualdad en el matrimonio en cuanto a gastos y en el trabajo doméstico. Según la legisladora, su compañero de bancada Óscar Cascante y Melvin Núñez de Restauración Nacional le externaron dudas de si en el caso del pago de pensión el hombre tendría la obligación de mayores aportes. Si una mujer no tiene ingresos, no puede aportar al hogar, no puede aportar dinero. Entonces, la pensión para esos compañeros machistas, don Óscar Cascante, y para don Melvin, que les tiene preocupados, seguirán dando la pensión, el monto de pensión no va a variar. No tengo ningún problema con los oficios domésticos. María Vita, no es de recibo que me trate de machista cuando creo que he sido muy culto con usted y llegué a hacer solo una pregunta, una simple pregunta. El proyecto que reconoce el aporte económico del trabajo doméstico de la mujer en el hogar finalmente fue aprobado por unanimidad en segundo debate. En las intervenciones de los diputados en el plenario, los temas son diversos. Esta semana, el Frente Amplista José María Villalta citó el informe del Observatorio Económico Social, divulgado por la Universidad Nacional el pasado martes, para reiterar la urgencia de frenar las tasas de interés de usura con las tarjetas de crédito y otras formas de pago. El informe revela el temor de los costarricenses a endeudarse o gastar sus ahorros ante el oscuro panorama que muestra la economía del país. Y recomienda expresamente, cito textual, urge poner un límite a las tasas de interés, tasas de usura, de manera que aumente la liquidez en los hogares, disponibilidad de recursos y se reduzca la carga financiera sobre estos. Según el legislador Villalta, las medidas para la reactivación económica anunciadas por el gobierno aún no dan frutos. También en el plenario fueron tema las publicaciones de medios de prensa sobre supuestos intereses del expresidente José María Figueres en torno al proyecto de ley para frenar la evasión de impuestos y la comercialización de licores ilegales y adulterados. En la llevada y traída trazabilidad para frenar la evasión fiscal que pretende el proyecto, se ha citado como principal impulsor de la iniciativa al legislador liberacionista Daniel Ulate, quien dedicó un amplio espacio, según dijo, para aclarar noticias infundadas. Nosotros hablamos de trazabilidad fiscal. ¿Qué es trazabilidad fiscal, compañeros? Simple y sencillamente,
un mecanismo tecnológico que permitirá, oigan bien costarricenses, dar seguimiento a las bebidas con contenido alcohólico, desde el ingreso y embotellado hasta el consumidor final. El polémico proyecto continúa en la corriente legislativa bajo la incertidumbre si será o no aprobado. Una reforma a la ley de armas dejó un portillo abierto a la cacería deportiva pese a la prohibición que rige desde el 2012. El diputado José María Villalta aseguró que la reforma a la ley de armas recién aprobada menciona la cacería deportiva, pese a que esta está prohibida desde 2012. La legislación detalla tipos de armas permitidas para uso deportivo, y pese al señalamiento del legislador, no se corrigió la redacción que incluye la cacería. No, esto no se corrigió, ese fue un tema que quedó por fuera de la anterior reforma de la ley de armas. ¿Por qué no se tocó el tema en su momento, si el proyecto ahí ya? Bueno, porque la Comisión de Seguridad le dieron prioridad a esas otras iniciativas que buscaban tocar otros temas de gran importancia para la seguridad nacional, y este tema lo han venido dejando de lado en la comisión. Las razones que tienen para ello no las conozco. Por eso, Villalta insistirá ante la Comisión de Seguridad en aclarar el texto y evitar malas interpretaciones. Y pues yo pensé que iba a ser algo de fácil tramitación. Lo que planteamos es que se armonice la ley de armas y explosivos con la reforma que ya esta asamblea aprobó para prohibir la cacería deportiva. En Costa Rica está prohibida la cacería como deporte. Matar animales silvestres simplemente por diversión es una actividad que está prohibida, no se pueden otorgar licencias para eso. Entonces no tiene sentido que la ley de armas contemple licencias de armas para cacería deportiva. Distinto es el caso, por ejemplo, de deportistas o de otro tipo de actividades permitidas. La reforma a la ley de armas, cuestionada por el legislador, busca regular la comercialización de estos dispositivos. Una ley más aprobada posteriormente reduce de 3 a 2 la cantidad de aparatos que un individuo puede poseer legalmente. La regla fiscal o límite al gasto podría afectar la transferencia que municipalidades hacen a las juntas de educación, denuncia la Unión de Gobiernos Locales. La Unión Nacional de Gobiernos Locales denunció que si la regla fiscal se aplicara a las municipalidades, esto podría afectar la transferencia que realizan a las juntas de educación. Actualmente, los gobiernos locales transfieren parte del impuesto de bienes inmuebles a las juntas. La implicación o la relación que puede tener esto con regla fiscal es que ese momento en que una municipalidad toma los recursos y los transfiere a una junta de educación se hace mediante una transferencia corriente, o así se clasifica, y las transferencias corrientes están dentro de la clasificación de gasto corriente, y la regla fiscal que aplica a las municipalidades por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas pone un tope al gasto corriente. Rodríguez señaló que ese es uno de los servicios que se verían afectados si se impone la voluntad de Hacienda de aplicar la regla fiscal a los municipios. Justamente es uno de los temas que hemos señalado desde el régimen municipal de las inconveniencias, digamos, de la aplicación de la regla fiscal a los municipios. En la práctica, si una municipalidad alcanzara el tope que le impone la ley para el gasto corriente y tuviera más ingresos que repartir, tendría que verse ante la disyuntiva de ya alcancé el tope que la ley me impone, pero al mismo tiempo tengo una recaudación que me debería significar hacer una transferencia mayor. Son parte de los inconvenientes que se pueden surgir. Las municipalidades, al igual que las universidades, alegan autonomía del gobierno central, por lo que afirman que no se les debe aplicar la regla fiscal. El Colegio de Periodistas desmiente que apoyara rebajar un 23% del salario de los periodistas. El Colegio de Periodistas desmintió que apoyara la reducción del 23% en el salario base de los periodistas que trabajan en el sector privado. Este jueves, el Consejo Nacional de Salarios llegó a esa decisión y trascendió que el COLPER habría apoyado esa idea, lo que fue desmentido por el vicepresidente de la entidad. Nos informa quien estuvo allí, que fue la abogada, que lo que se nos consultó fue cuál era la función del periodista para ellos tomar esta decisión, qué era lo que hacía un periodista, cuáles eran sus funciones, pero en ningún momento se dio una posición oficial del colegio. ¿En ningún momento se dijo, José Luis, que estaban de acuerdo en rebajar ese 23%? No. Se habló de varios temas y si
si había que dar una solución, eso tenía que venir a junta directiva y entonces esa no fue la situación. Creo que hubo alguna confusión con la comisión en cuanto a las declaraciones de nuestra presidenta. Mora enfatizó que la decisión del Consejo es muy perjudicial para los profesionales que se desempeñan en el sector privado. Sabemos que las dificultades que tienen los periodistas en horarios, en peligros de su profesión, y nos preocupa esto porque deja una clara afectación al sector de los periodistas costarricenses. ¿Qué podría pasar? Vamos a ver, eso tiene mucho que ver con la contratación que se haga de periodistas. Los patronos puedan disponer de otros profesionales y pagar salarios menores a los que deben ser. El Colper aplaudió la solicitud del presidente de la República y de la ministra de Trabajo de revisar la decisión del Consejo Nacional de Salarios y anunció que también pedirán una aclaración al respecto. Octubre y noviembre están cargados por fuertes tormentas eléctricas. Tome en cuenta que no es necesario que llueva para que un rayo caiga, así que evite estar en lugares abiertos cuando hay nubes muy oscuras. Durante los meses más fuertes de la época lluviosa del año es que se presentan la mayor cantidad de tormentas eléctricas. Se trata de octubre y noviembre. Cumulonimbos, que son el tipo de nube que genera los aguaceros, son los que tienden a generar este tipo de actividad eléctrica que se da a lo largo de todo el Pacífico, el Valle Central, la zona norte. Normalmente son dos factores atmosféricos que siempre están muy asociados. Tanto las precipitaciones fuertes tipo aguacero con una intensidad considerable vienen acompañadas de tormentas eléctricas. Los expertos hacen el llamado a las personas para que no se expongan en lugares abiertos si hay condiciones para que se presenten fuertes tormentas eléctricas. Incluso si podemos percibir esa sensación de bochorno, ese bochorno está asociado a humedad. Entonces, temperatura más humedad en nuestro país normalmente se traduce en las horas siguientes, probablemente después de mediodía en la tarde, en la formación de estos cumulonimbos, que son los que nos traen la tormenta. Eso como primer indicador durante la mañana. Ya a más corto plazo, cuando comenzamos a ver la formación de la nube, que empieza a tener un color muy oscuro en la base, son nubes que están muy llenas de agua, muy saturadas y por lo tanto la luz no las atraviesa y por eso se ven tan oscuras. Esto quiere decir entonces que nosotros solo vamos a ver la base oscura, pero para arriba está creciendo la nube y es una nube que comienza a polarizarse, a generar cargas eléctricas que luego pueden desencadenar también actividad eléctrica. Tome en cuenta que no es necesario que llueva para que caiga un rayo. El volcán Poás recupera poco a poco el lago en el cráter y con esto baja su actividad. Durante tempranas horas de la mañana de este viernes, algunas personas reportaron la salida de gases del volcán Poás y la extensión de la pluma sobre la cúspide del coloso. Sin embargo, los expertos aseguran que no se trató de ninguna erupción, sino de las causas de que había poco viento en la zona y generó que la pluma de gases se pudiera elevar de manera vertical. Ahora el lago está un poquito más arriba. Sí, se había secado el lago en las últimas semanas y ahora ya está recuperando. Ya tenemos un monitoreo del nivel de agua y vemos que sí está recuperando. Además, los expertos señalan que la laguna del cráter del volcán se está recuperando y eso es señal de que la actividad también está disminuyendo. Siempre hay una gran cantidad de vapor de agua. Cuando es blanco es mucho vapor de agua y es impresionante porque se ve grande y cuando no hay viento, por ejemplo, se ve la pluma elevarse muy verticalmente y es bastante impresionante, pero es nada más por el hecho que no hay viento y que hay mucha agua en el sistema hidrotermal que se evapora. El volcán Poás ha hecho 2 erupciones importantes en las últimas semanas. Una segunda pausa y ya volvemos. Expertos instan a los padres de familia a educar desde edades tempranas a sus hijos sobre temas de cambio climático. Este 2019, más de 4.500 jóvenes de Guanacaste, Punta Arenas, Limón, jóvenes de todo el país estarán dando un paso fundamental para su futuro. Tendrán la oportunidad única de sacar una carrera universitaria, un técnico o un posgrado, gracias a un préstamo educativo con las mejores condiciones del mercado. Este 2019, más de 4.500 jóvenes tendrán la oportunidad de llegar más alto. Más de 4.500 jóvenes estarán volando. Costa Rica necesita seguir educándose. CONAPE. Adiós estrés.
Ni un día más sufriendo. No más. No más. Hasta nunca intereses altos. Córtelas usted también y solicite una tarjeta de crédito del Banco Popular que le compra los saldos de otras tarjetas y líneas de crédito con intereses bajísimos y hasta 60 meses para pagar. Solicítela hoy llamando al 800-257-0422. Banco Popular, 50 años trabajando por su bienestar. Al que roba combustible no le importa nada, no le importa a usted ni el ambiente. El robo de combustible es peligroso, pone en riesgo a las personas y sus bienes. Los daños al poliducto generan fugas y derrames que se filtran a ríos cercanos, contaminando las aguas y los suelos. El combustible y los vapores que se liberan durante un derrame pueden afectar comunidades enteras y ocasionar incluso incendios y explosiones. Al que roba combustible no le importa nada, pero sabemos que a usted sí. Denúncielo. ¿Lo puedo interrumpir un segundito, don Jorge? Dígame. Sí, es que viera que me dijeron que yo tenía que pedirle que me asegurara y como ya llevo... Ah, lo que pasa, Lucía, es que usted trabaja por horas y no se puede. Es cierto lo que le acabo de decir a Lucía. Todos los patronos tienen la obligación de asegurar a las trabajadoras domésticas sin importar si trabajan por horas o tiempo completo. De no hacerlo, se exponen a ser denunciados y hasta sufrir un embargo. INAMU, camino con vos. Para que los vecinos no tengan que ir tan lejos a buscar productos de canasta básica, para darles un servicio de comida a los trabajadores. Mi nombre es Juanita Varela Soto. Logré abrir mi soy y pulpería en Cuadrante Surquí con el financiamiento de Banca para el Desarrollo. Para promover la inclusión financiera, para contribuir a la reducción de la pobreza. Banca para el Desarrollo. Financiamos y apoyamos proyectos con acompañamiento del INA. Contacte nuestros operadores financieros acreditados. Popular Pensiones te presenta la tasa básica pasiva. Este viernes se encuentra en 5,65% la tasa básica pasiva, la referente para los intereses de los créditos. Popular Pensiones te presentó la tasa básica pasiva. El virus respiratorio continúa. Según el Hospital de Niños, tienen 90 menores internados por esta causa. El pico de virus respiratorios este año ha sido de los más fuertes según los médicos del Hospital Nacional de Niños, pues desde mayo anterior permanece en circulación agresiva y desde junio el Ministerio de Salud debió emitir una alerta sanitaria al respecto. El pico de virus respiratorios continúa. La alerta del Ministerio de Salud sigue en pie. En la presente semana, si bien es cierto, hemos notado un discretísimo descenso en el número total de niños hospitalizados, lamentablemente los niños que tenemos siguen estando muy graves. Y esto, entonces, ¿qué implicaciones prácticas tiene? Bueno, que nuestro servicio de emergencias está completamente lleno con pacientes en los pasillos y la unidad de cuidado intensivo al 100% de su capacidad. En octubre, el Hospital de Niños mantiene cerca de 90 pacientes enfermos por virus respiratorio, mientras que 30 de estos están delicados. Recordemos que los niños menores de 2 años son la población más vulnerable para tener complicaciones asociadas a la infección por virus respiratorio sincicial. Entonces, insistir en las cosas sencillas que son importantes, no exponerlos a multitudes, evitar que tengan contacto con personas con gripe, ser sumamente metódicos en lavarnos siempre las manos antes de tocarlos, seguir en la casa el protocolo de estornudo y evitar exponerlos al humo del cigarrillo. Los médicos insisten en aplicar el protocolo de estornudo, tos, constante lavado de manos y no llevar a los niños menores de 2 años a aglomeraciones como centros comerciales, por ejemplo. Se recomienda además mantener la lactancia materna en menores de 2 años, así como tener el sistema de vacunación al día. La Asociación de Hematólogos dice que 1 de cada 4 muertes en Costa Rica se asocian a la trombosis. En el marco de la celebración del día de esta enfermedad, médicos piden a la población moverse para evitar estos problemas. Los pacientes más propensos a padecer de una trombosis son aquellos encamados y con problemas de obesidad. Según lo informa la Asociación de Hematólogos, 1 de cada 4 muertes en Costa Rica se asocian a trombosis. Incursionar en la zona libre de trombosis. Y con esto buscamos reforzar los esfuerzos que tenemos junto a médicos tratantes
y el personal de salud en general, enfermería, técnicos y todos los que estén relacionados con el paciente para brindarles todas las opciones terapéuticas que puedan ayudarlo a prevenir la formación de un trombo o un coágulo. Y en esto nos referimos a la zona libre de trombosis, que buscamos estandarizar protocolos dentro de las instituciones para que todo paciente que esté en riesgo de poder sufrir de algún tipo de trombo pueda ser manejado adecuadamente. Los médicos piden a la población moverse cada hora para evitar una trombosis en caso de aquellas personas que pasen muchas horas sentados al día. Si eres una persona con una actividad diaria normal, podemos darte algunas recomendaciones, por ejemplo, si vas a tomar un vuelo por más de 6 horas. En estos casos es muy importante que al tomar la decisión, primero consultarlo con tu médico, avisarle que vas a tomar un vuelo de esa forma para que él te pueda también dar algunas otras recomendaciones. Sin embargo, podemos sumar a estas recomendaciones que primero estés bien hidratado durante todo el vuelo, tomar mucha agua específicamente. Segundo, caminar por lo menos cada hora durante el vuelo en el pasillo del avión. Tercero, asegurarte que la parte debajo de las piernas esté libre para que puedas extender y flexionar las piernas cada 30 minutos. Se recomienda a las personas mantener una vida baja en grasas, hacer ejercicio, así como consumir frutas y vegetales en gran porción. Después de 20 años sin compartir información, la industria del rafting nacional e internacional firmaron acuerdos de cooperación para la conservación de ríos y acreditación de compañías. Empleo directo e indirecto en zonas alejadas de la capital, así como un importante ingreso en la industria del turismo de aventura, es lo que ha dejado la industria de rafting en nuestro país, la cual celebró durante 3 días su primera cumbre mundial de rafting. Rafting para Costa Rica debe significar como que un ícono para lo que es el turismo de aventura. Fuimos la primera actividad que se convirtió en turismo de aventura. Antes era correr los ríos y se convirtió en turismo de aventura. Es de las actividades más sostenibles porque no usamos contaminantes. Es muy lindo con el ambiente porque la gente pues, puede estar en el bosque tropical seco, en el bosque tropical húmedo, los diferentes ríos que tenemos en todo el país. En el marco de la cumbre, la Federación Internacional anunció que Costa Rica será el país con el que se inicie un programa para acreditar empresas. Hasta ahora, la organización se ha enfocado en la acreditación y certificación de guías. Sin embargo, tiene listo un plan piloto para que las empresas puedan someterse a una evaluación que les permita ser acreditadas, de tal manera que el modelo pueda ser replicado en otros países. El empoderamiento de los guías, hacer más profesionales, agarrar su profesión más en serio porque tenemos mucho impacto en la gente con que vamos en la balsa para temas ambientales y comunitarios y de riesgo. La cumbre cerró este viernes con una navegación masiva simbólica en el río Pacuare, denominada One River, One World. Expertos aseguran que el aprendizaje sobre el cambio climático debe iniciar desde la niñez y la adolescencia. Jóvenes de diferentes partes del mundo se hicieron presentes en la Pre-COP 25. No dejar a ninguna niña, niño o adolescente atrás, promoviendo acciones climáticas inclusivas, fue el lema que varias organizaciones implementaron para que durante la Pre-COP 25 y en general los más jóvenes sean tomados en cuenta en la toma de decisiones sobre el cambio climático. La fundamental importancia, tomando en cuenta de que el cambio climático afecta desproporcionadamente a la niñez, a la juventud y a la adolescencia, de que todo plan de adaptación climático, incluyendo también las contribuciones determinadas nacionalmente, incluyan desde el inicio la vocería, las realidades y las perspectivas de esta población tan importante. En otras palabras, políticas públicas de acción climática que no tomen en cuenta cómo el cambio climático afecta a estas poblaciones van a ser políticas públicas incompletas. En UNICEF señalan que menores tienen una visión amplia de lo que está sucediendo en el mundo, como lo vimos en Nueva York con la joven sueca Greta Thunberg. Hemos sido no solamente confrontados, pero también motivados y entusiasmados por exposiciones de jóvenes y adolescentes con una capacidad de construir argumentos, con una elocuencia y con una inteligencia, no solamente
técnica, pero también una inteligencia emocional sobre lo que está sucediendo. Entonces, a los adultos nos cuesta a veces cambiar ese chip de progresivamente entender de que las capacidades y la madurez de los niños, de las niñas, de los adolescentes y los jóvenes verdaderamente no tenemos por qué dudarles. Por su parte, el Estado costarricense desde años atrás ha venido trabajando en incentivar a los niños desde los centros educativos. Espacios que posibiliten incorporar una visión desde la perspectiva de la niñez y de la adolescencia y la juventud es importante para poder contrarrestar impactos que pueden tener en su salud física, biológica, mental. Entonces, bueno, en el marco de esta PRECOP tuvimos un espacio donde las juventudes pudieron alzar su voz, posicionar cuáles eran sus principales desafíos, sus inquietudes y cómo ir construyendo una agenda en la que tomadores de decisión puedan incorporar dentro de sus planes de trabajo, ¿verdad?, estas perspectivas jóvenes. De acuerdo con el artículo 12 de la Convención sobre Derechos de los Niños, que ha sido ratificada por todos los estados, excepto Estados Unidos, los niños deben estar en el centro del discurso sobre el cambio climático. Hacemos una pausa más y al venir una entrevista de la periodista Andrea Zamora de Deportes a las seleccionadas nacionales que clasificaron al preolímpico del próximo año. Y en la información deportiva, la Selección Nacional Femenina hace un análisis completo de la triangular, donde ganaron el primer lugar y se clasifican al preolímpico de cara a un pase a Tokio. Minuto y listo. Es lo que necesita para actualizar sus datos en Popular Pensiones. Visite www.popularpensiones.fi.cr y complete el formulario. Así recibirá el estado de cuenta de su FCL y de su fondo de pensión. Verifique los movimientos de estos fondos y cuide el fruto de su trabajo. Además, contamos con otras formas de hacerlo. Popular Pensiones. Excelencia en servicio. ¿Cuántos valores puedes encontrar en 30 segundos? ¡Buenos días! Buenos días, niños. Ya está el desayuno. ¿Cómo amanecieron? Chicos. Gracias. Gracias. Los valores nos unen. Compartilos. Consultas al 1147. Denuncias al 911. PANI. Número 327. Nuevas Canoas. Hay 1000 razones para querer un BN rapidito. Sea cual sea la suya, solicítelo hoy y participe por uno de los 15 premios de 300,000 colones. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Usted o una organización pueden ser el próximo ganador del Premio Nacional al Patrimonio Cultural Inmaterial Emilia Prieto Tugores. Este reconoce la trayectoria y aportes en expresiones orales, artes del espectáculo, rituales y festividades, uso de técnicas artesanales tradicionales y conocimientos relacionados con la naturaleza, entre otras manifestaciones culturales. La inscripción está abierta hasta el 30 de noviembre. Visite la página www.patrimonio.go.cr y llame al 2010-7400 para más información. Adiós estrés. Ni un día más sufriendo. No más. No más. Hasta nunca intereses altos. Córtelas usted también y solicite una tarjeta de crédito del Banco Popular, que le compra los saldos de otras tarjetas y líneas de crédito, con intereses bajísimos y hasta 60 meses para pagar. Solicítela hoy llamando al 800-257-0422. Banco Popular, 50 años trabajando por su bienestar. Hoy, Vero está de cumpleaños hoy. La invité a salir hoy y me dijo que sí. Y vamos a ver qué pasa. Yo creo que deberíamos como hacer tourcito y llegar al área. ¿Y quién me ve? Los rincones y protagonistas de nuestra ciudad capital cuando oscurece. San José de noche. Los sábados a las 7 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la sección de deportes. Este viernes a las 4 de la tarde tuvimos la oportunidad de compartir con las integrantes de la selección femenina a través de un Facebook Live en las diferentes plataformas de redes sociales de Costa Rica Medios. A continuación, un extracto de esta entrevista donde analizaron su participación en la triangular que terminó el día martes, donde ganaron el primer lugar, el proceso que sigue de cara al preolímpico que se disputará en Florida, Estados Unidos, y también los pasos que tienen que seguir para lograr el ansiado pase a las Olimpiadas de Tokio, así como la manera en que ojalá Costa Rica algún día pueda profesionalizar la liga femenina. Sí, bueno, ya por el efecto extra que era jugar acá en casa, yo creo que para la mayoría era algo nuevo. En lo personal era la segunda oportunidad que tenía de jugar acá en el país. Pues por ahí, cuando se nos dijo, la verdad que nos hizo mucha ilusión. Siempre es bonito representar al país y hacerlo aquí con nuestra gente. Pues la verdad es que nos sentimos muy bien. El apoyo que tuvimos en los dos partidos, pues se notó bastante. Ver la mitad del estadio completamente lleno ahí, fue bastante bonito para nosotras. Y en cuanto a los resultados, yo creo que se cumplieron los objetivos, que eran ganar los dos partidos. Y sí somos conscientes que ahora tenemos un par de meses para practicar todo lo que queremos para el preolímpico. Claro. Bueno, ha sido un proceso donde ahorita estamos recogiendo frutos, un proceso donde hemos pasado por muchísimas cosas, derrotas que nos han hecho crecer muchísimo como equipo, como jugadoras, ¿verdad? En la parte individual y en la parte colectiva. Pero ahorita estamos pasando por un buen momento y la gente lo está viviendo con nosotras, y esto es bueno para que el fútbol femenino siga creciendo, para que nosotras también lo tomemos con mucha responsabilidad en este camino a Tokio que viene, ¿verdad? Que ya está más cerca, que es poco el tiempo y que tenemos que aprovecharlo. Hemos tenido estas convocatorias donde han podido estar las legionarias, que para el grupo es muy importante ese tipo de entrenamientos y ese tipo de concentraciones para trabajar cosas, por ejemplo, en esta semana que lo pudimos hacer con el psicólogo y cosas extras, ¿verdad? Que eso también se nota en la cancha. Sí, bueno, yo creo que, a ver, línea por línea, creo que somos un gran equipo, tenemos grandes jugadoras, y pues de ahí que si usted fuera de esta última convocatoria quedaron muy buenas jugadoras fuera de ella. Yo creo que al final eso es beneficioso también para nosotras. Y eso es lo bonito, ponérsela difícil a Amelia. Yo creo que cuando ella tiene que dar una lista, yo sé, y somos conscientes de que le cuesta bastante por el nivel que tenemos todas hoy en día. Tenemos muchísimo que mejorar. Se vio en el primer partido la cantidad de goles que votamos, pecamos un poco en la definición, pero por dicho tuvimos ahí 2-3 días en los que pudimos corregir errores. Se planteó el partido contra El Salvador y bueno, muestra de eso fue ya un marcador más abultado en la que se pudieron aprovechar más oportunidades. Bueno, si bien es cierto, para nosotras ahorita en esta triangular fue un punto muy alto en donde le hacían preguntas a Amelia que cómo corregir esa parte. En el torneo pasado, donde tuvimos más partidos, no pecamos tanto de eso, porque no solamente las delanteras anotaron las defensas, anotaron las mediocampistas. Entonces es algo que bueno, en este torneo no se nos dio. Obviamente es algo que hay que trabajar, porque sí fueron muchísimas las opciones, pero ojalá que sea que fue en este torneo y que ya no más, ¿verdad? Lo que viene, tantas opciones no vamos a tener, y la que tengamos obviamente tenemos que concretarla, porque ya pasamos a una etapa más exigente en la parte deportiva, y dentro de la cancha, como lo dije anteriormente, no vamos a tener tantas oportunidades como lo hicimos ahora. En lo personal, creo que la comunicación, ¿verdad?, es fundamental en línea por línea, pero en la defensa tiene que ser más que nunca. Primero porque, bueno, atrás está solamente Noé, y Noé tiene que ser los ojos de toda la línea. En la línea de la media, pues cada una tiene como sus ojos atrás, ¿verdad? Es lo que siempre decimos, ustedes son los que nos tienen que direccionar, nosotras a la media. Pero en la línea defensiva somos jugadoras ya grandes, maduras, ¿verdad? Con mucho terreno, y eso es algo que tenemos que hacérselo saber a Stephanie, que es ahorita la jugadora más joven, ¿verdad? Que está en esa línea. Si no me equivoco, tiene Stephanie. Pero ella lo hace bastante bien. Claro, sí. Obviamente tiene que madurar mucho más todavía. Ojalá llegue a tener experiencia como legionaria. Tiene muchísimo futuro.
pero creo que en esa parte sí hemos sido bastante fuertes y a tratar de seguir mejorando, por supuesto, porque siempre cometemos errores. Carol, que tuvo la oportunidad de jugar en Colombia, y en el caso mío que tuve la oportunidad de estar casi 3 años en España, yo creo que el competir a un alto nivel internacional pues también obviamente le suma eso a uno. Yo soy consciente que soy una portera antes de irme a España y otra totalmente cuando volví. Yo creo que al final uno tiene que sacarle provecho a eso y lograr transmitirlo en la cancha y poder darle esa seguridad a mis compañeras. Yo creo que siempre es importante. Bueno, Carol puede ser testigo de eso, que me gusta muchísimo hablar en el partido, y yo creo que, pues como lo dice usted, y ahí empieza todo. Yo creo que si tengo una buena comunicación con mis compañeras, con mi línea de 4, yo creo que de ahí se va a poder transmitir también. Y sumado a lo que decía Carol, yo creo que lo importante de este grupo es que la mayoría tenemos muchísimo tiempo jugando juntas, nos conocemos muy bien, sabemos en qué momento decirle algo. Y hay amistad también. Exactamente, sí, al final lo que usted dice y ustedes lo notan, yo creo que fuera de la cancha somos un grupo muy unido, la pasamos muy bien, y yo creo que también eso tiene que reflejarse. Este partido de fogueo contra Estados Unidos va a ser como una prueba de fuego de todo el nivel que hemos demostrado, ¿verdad?, a lo que vamos a ir a jugar ahorita. No va a ser fácil, es una eliminatoria bastante difícil, pero son equipos a los cuales ya conocemos, y aquí la parte mental va a ser fundamental, ¿verdad?, y la parte física también. Eso es un punto alto que yo siento que estamos más que preparadas, todavía podemos mejorar más, pero ha sido un punto muy alto para nosotras. En Perú se demostró mucho, ¿verdad? Nos exigieron en la parte física y creo que siempre nos rescataban esa parte, de que no parábamos de correr. Colombia contra Colombia. Exacto. Fue un partidazo. Ajá, entonces son cosas que tenemos que rescatar y trabajarlas más todavía para ser más fuertes en lo que somos fuertes. Este fogueo contra Estados Unidos siento que nos va a servir como de referencia para medirnos, saber a qué hemos llegado, qué hemos mejorado, qué falta por mejorar, y va a ser como un punto clave para de ahí empezar una preparación más detallada para el preolímpico. Si bien es cierto, como lo decía, en el preolímpico es un torneo, es probablemente un poco más difícil que inclusive el premundial, porque solo clasifican 2. Y nosotros vamos por todo, vamos a soñar en grande, a trabajar fuerte para intentar esa clasificación. Los tiempos han cambiado muchísimo, pero nos falta todavía muchísimo. El camino es muy largo. Ahora en el torneo nacional, lo que está sucediendo con los equipos masculinos, que ya tienen una estructura y que están pues adquiriendo las franquicias de otros equipos que le están dando el respaldo a los femeninos, yo creo que eso es lo que buscamos al final, que la gente se involucre. Quedó demostrado con estos 2 partidos, se los comentaba antes. Yo creo que cuando la gente se le informa, se le invita, la gente responde. Es muy complicado que la gente vaya a los estadios, que vea los partidos y no saben de ellos. Entonces yo creo que al final es eso, yo creo que es un trabajo de todos. Por suerte, a nivel de selección nos está yendo muy bien. El campeonato femenino pues ya acaba de empezar la segunda vuelta. Y queda demostrado también en las finales, cuando es contra Moravia, contra Alajuela, que los estadios se llenan, se ven bonitos, y yo creo que al final es eso. Es un trabajo conjunto, no solo de jugadoras, no solo de equipos, sino también de medios de comunicación, que al final es por donde nos damos a conocer a toda la gente. Que la empresa privada se acerque a ayudar a los equipos del torneo, que les ayuden a tener esa posibilidad, a visibilizar lo que es el fútbol femenino, no solo equipos como Saprissa, ahora la liga que es Codea también me parece, sino también a equipos que tal vez no son tan, o que no están ahí arriba de la tabla, pues que se acerque la empresa privada a ayudar, a patrocinar, a tantas cosas que hay que hacer, ¿verdad? Pero es lo que necesitamos, es lo que el fútbol femenino de este país necesita por ahí un poco. Bueno, en cuanto al nivel de apoyo que hemos tenido en selección, la verdad es que no tenemos queja alguna. Estos últimos procesos hemos tenido de todo. Me parece que ocupamos que los clubes crezcan. Si la primera división femenina acá no crece, de nada sirve que la selección siga creciendo. Ocupamos que los clubes tengan un cuerpo técnico preparado, que cada club tenga su preparador físico, su debido entrenador, como se debe trabajar para que el nivel siga aumentando y que no sea solo parcialmente en selección. Es un lujo, yo creo que es un lujo tener a Chiri como compañera en la selección y ahora topársela en el campeonato nacional.
Yo creo, bueno, no lo sé cómo lo habrá manejado la liga, pero esperaría que sea el primer contrato profesional a nivel nacional, y yo creo que eso le va a abrir las puertas primero a muchas jugadoras de la liga y segundo al resto de los clubes. ¿Por qué? Porque se tienen que pellizcar, como decimos, tienen que empezar a hacer cosas que tal vez no pensaban que fueran necesarias, como hacer contratos profesionales. También a nivel de la liga femenina tienen que cambiar ciertas cosas. Por ejemplo, terminando el torneo, usted puede inscribir varias jugadoras en un equipo que sea finalista, lo cual no debería de ser así. Tiene que haber fechas límite para todo esto, y yo creo que eso se va a solucionar también en parte con contratos por equipo. Sí, creo que comparto lo que dice la compañera Gaby. El listón lo ponen bien alto, ¿verdad? Con esta contratación de Chiri, lo de los contratos. Chiri le dicen. Chiri le dicen en la selección. Lo que son los contratos, lo que son las fechas para fichar jugadoras, ¿verdad? Creo que ese es un tema bastante complicado en el torneo nacional, porque no se respetan lo que son las jugadoras de los clubes, ni siquiera terminar un torneo, y creo que no es justo, ¿verdad? Tanto para las compañeras del club que las dejen a medias, como para el otro club, ¿verdad?, donde iría la jugadora. Son cosas que se tienen que ir tomando poco a poco. Ella tiene una carrera impecable y creo que va a implementar muchísimas cosas que van a ser buenas para el fútbol femenino. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerda que el domingo a partir de las 8 de la noche, después de la Junta de Protección Social, en la lotería, está Deportivas del 13 con todo el análisis ya de lo que fueron las principales actividades deportivas de este fin de semana. Hasta entonces. Estás viendo 13, Costa Rica Televisión.